Hola, en esta ocasión les voy a enseñar de forma breve el uso de la plataforma de tutoría. Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre es ingresar a la página de tutoría.com. Luego de eso, en la parte superior derecha está el botón de ingresar. Le damos clic ahí y luego de eso iniciamos sesión. Una vez que iniciamos sesión, en la pantalla nos van a aparecer varias regiones. La región de la derecha nos indica, digamos, varias opciones donde dice mis oportunidades. En la parte donde dice mis oportunidades se nos va a presentar todas las tutorías disponibles. En este caso, acá arriba hay una parte que dice todas. Entonces, donde dice todas, digamos, pues nos van a figurar todas las tutorías que están disponibles. Nosotros tendríamos que seleccionar la parte que dice mis especialidades para que únicamente nos aparezcan las tutorías a las cuales nosotros podemos aplicar. Además de eso, vemos también otras opciones como preguntas, tutorías y todo. Nosotros podemos seleccionar preguntas en el caso, digamos, para ver únicamente las preguntas para responder, y tutorías únicamente para ver las oportunidades de tipo tutoría. Eh, por ejemplo, si nosotros queremos aplicar a esta tutoría de acá que dice probabilidad, entonces nos aparece acá la materia, el tipo de la tutoría, en este caso virtual, el nombre del estudiante y el tema que se va a tratar. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es darle clic a ver detalles. Eso es porque en algunas ocasiones el estudiante o la estudiante suele adjuntar algunos archivos. Entonces, pues nosotros ahí podríamos ver para hacernos una idea más clara de en lo que va a consistir la tutoría. O también, digamos, en la opción donde hay un comentario, nosotros podemos escribirle a la estudiante. Por ejemplo, si no dan muchos detalles, podemos hacerle una pregunta. Por ejemplo, le podríamos preguntar qué tema en específico deseas tratar, y luego comentamos. Entonces, una vez que comentamos eso, pues tendríamos que esperar que el estudiante nos conteste, porque le va a llegar una notificación a su correo, y cuando nos conteste nos va a llegar una notificación a nuestro correo para poder informarnos sobre eso. Luego de eso, pues acá también podemos ver la fecha en la que se realiza la tutoría, la hora y la duración. Entonces, si tenemos disponibilidad de tiempo y dominamos el tema, entonces pues le damos clic en aplicar. Nos aparece una eh, ventana emergente a la cual le debemos dar a aplicar para confirmar que aplicamos a la tutoría, y luego en OK. Una vez que tenemos eso, pues le damos clic nuevamente a mis oportunidades y vemos que acá ya no nos aparece esa tutoría. Entonces, cuando ya hemos aplicado, esas tutorías nos van a aparecer en la parte que dice mis clases. Cuando damos mis clases hay tres opciones: todas las clases que hemos tomado, es decir, las que ya hemos dictado, y las clases agendadas que están pendientes por dictar. Entonces, cuando le damos clic a agendadas, vemos que acá nos aparece la tutoría a la que acabamos de aplicar. Entonces, si ya llegamos al momento en que se tiene que dictar la tutoría, se recomienda que se ingrese unos 5 minutos antes. Entonces, acá vemos que hay un botón que dice ir al salón, le damos clic a ese botón, y al darle clic a ese botón nos empieza a cargar una página, y en esta parte de acá nos va a aparecer un recuadro al cual le debemos dar clic en permitir para que pueda detectar nuestro micrófono y de esa manera el estudiante nos pueda escuchar. Entonces le damos clic en permitir y accedemos al salón virtual. Entonces acá podemos ver que el salón virtual tiene tres regiones importantes: la barra de herramientas superior, donde digamos pues hay los botones de izquierda a derecha, serían acá para cortar, para copiar, para pegar, para deshacer una acción o rehacer una opción, para eliminar algún objeto, para reflejar algún objeto, y además pues acá está, digamos, para borrar una página o para borrar todas las páginas del tablero. Con páginas se nos refiere a lo siguiente: por ejemplo, cuando nosotros escribimos algo acá, si rellenamos el tablero podemos pasar a la siguiente página y podemos seguir escribiendo. Entonces, digamos, si nosotros le damos clic
en la página 1 a borrar una página, nos aparece un cuadro, borramos la primera página y la siguiente página sigue con lo que hayamos hecho. En cambio, si nosotros, por ejemplo, hacemos trazos acá, le damos clic en borrar todas las páginas y le damos clic acá en sí, entonces se va a borrar tanto esta página y va a desaparecer también las demás páginas que hayamos escrito. Luego de eso, pues la otra herramienta que tocaría que explicarle al estudiante que la tiene que usar para copiar, digamos, las capturas de lo que uno escriba. Por ejemplo, yo voy a escribir acá una suma 2 más 3 igual a 5. Si el estudiante quisiera copiar esto sin necesidad de escribir en su cuaderno, pues le tendría que dar clic acá en realizar captura de pantalla. Al momento de darle clic ahí le aparece una nueva ventana con la imagen. Entonces acá lo único que el estudiante tendría que hacer es dar clic derecho y seleccionar guardar imagen como para poder guardar la página que acaba de copiar. Luego de eso, pues otra herramienta, digamos acá importante, que es para escribir ecuaciones, es esta de acá. Nos aparece una ventana emergente. Acá, digamos, se tiene que escribir en lenguaje LaTeX. Si no conocen ese lenguaje, pues hay bastante información en la red. Es muy sencillo de utilizar. Por ejemplo, podemos escribir x al cuadrado. Acá nos aparece la previsualización. O podemos escribir también, por ejemplo, una integral. Entonces escribimos int de x y nos aparece la integral. Si le queremos colocar los límites, colocamos, por ejemplo, desde a hasta b. Acá, de esta forma, y luego le damos clic en insertar. Al insertar, todas las ecuaciones que se inserten siempre se van a insertar acá en la parte superior izquierda, entonces nosotros las tendríamos que arrastrar al lugar donde consideremos convenientes que se ubiquen. Ahora, si no deseamos escribir con el editor LaTeX, porque a veces puede demorar un poco, podemos usar, digamos, cualquiera de estos dos lápices. Podemos usar el primer lápiz que hace trazos más gruesos, o lo más recomendable sería usar el segundo lápiz que hace trazos más finos, como para escribir números o escribir, digamos, fórmulas. Al inicio va a resultar un poco complicado, pero conforme, digamos, uno tenga práctica, va a ser muy sencillo, digamos, de escribir esto prácticamente como si estuviésemos escribiendo en un cuaderno. Luego de eso, pues hay varios recuadros, digamos, en la barra de la derecha. El siguiente recuadro es el cuadro de texto. Cuando le damos clic al cuadro de texto, pues nos aparece el tipo de letra, el color del texto, el tamaño de la letra. Por ejemplo, podríamos seleccionar letra tamaño 16, damos clic acá y vemos que el recuadro nos aparece pequeño. Entonces lo recomendable es estirarlo antes de poder escribir, porque de lo contrario no se va a poder visualizar todo lo que escribamos. Entonces, pues una vez que escribimos acá, podemos escribir, digamos, el texto que nosotros deseemos, e incluso copiar y pegar texto de algún otro lugar donde nosotros tengamos, y pues arrastrar esto de acá. Podemos arrastrar el texto y ubicarlo en cualquier lugar de la pantalla. Luego de eso, digamos, si nosotros queremos borrar algo, seleccionamos la flecha negra que está acá seleccionada, seleccionamos la región a borrar y le damos clic a la tecla suprimir o alguna tecla equivalente para los usuarios que usen computador, digamos, de Mac. Además de eso, lo que podemos ver, digamos, que los lápices también tienen su selección para color. Lo recomendable cuando se ve una tutoría, pues es no hacerlo todo con un mismo color, sino que, por ejemplo, si nosotros queremos señalar algo, lo podemos hacer con otro color. Podemos, digamos, encerrar algunas cosas en específico con otro color para que la clase sea un poco más agradable para el estudiante. Después de eso también pues tenemos varias figuras geométricas. Por ejemplo, el trazo de línea. Podemos seleccionar el grosor de línea, el tipo de línea, y pues eso ya lo podríamos usar a discreción. Por ejemplo, para dibujar un plano coordenado, luego podríamos dibujar acá, digamos, un bosquejo de una función de esta manera y colocarle los nombres a los ejes, digamos, X y Y.
Las demás figuras pues son ya para más usos geométricos, nos permite dibujar triángulos. En esta parte, por ejemplo, lo que tenemos que ver es que únicamente nos permite dibujar triángulos isósceles, pero pues para muchas cosas es más que suficiente esa herramienta. Además también tenemos una herramienta de resaltado. Por ejemplo, acá podemos resaltar algunas partes, podemos con esa herramienta quizás colorear algunas regiones que necesitamos indicar, y pues de esa manera digamos indicar muchas cosas en la plataforma para que el estudiante pueda visualizarlas o entenderlas mejor. Eh, Además de eso, tenemos en la parte superior una herramienta más que hasta el momento no la estoy usando, y es esta herramienta que tiene forma de flecha verde. Lo recomendable es activarla desde que se ingresa a la plataforma para tener un puntero y pues indicarle al estudiante en qué lugar en específico de, de la pizarra o del tablero virtual estamos trabajando. De la misma forma, él también puede, o el estudiante puede activar su flecha verde para indicarnos eso. Si el estudiante es nuevo, tocaría indicarle que también active su flecha para que, digamos, si tiene alguna pregunta, nos pueda indicar en qué lugar en específico tiene la duda o ese tipo de cosas. Además, después de eso tenemos otra herramienta, que es esta herramienta que tiene una forma de estrella roja, que como podemos ver ahí dice Wolfram Alpha. Esta herramienta nos sirve para diversas cosas. La más simple o básica podría ser, digamos, para graficar funciones. Por ejemplo, puedo poner seno de x, le doy clic en presentar y me aparece pues la función seno de x con todas sus características, sus raíces, sus propiedades, sus derivadas, sus integrales, su expansión en serie y demás características. Pero la herramienta de Wolfram no solamente sirve para eso, también sirve, digamos, para otras cosas. Por ejemplo, yo puedo colocar acá tabla periódica, le doy clic en presentar y me presenta un recuadro con la tabla periódica de los elementos químicos. También puedo colocar, por ejemplo, en esta parte otras cosas. Por ejemplo, puedo escribir matrices. Por ejemplo, una matriz tengo que abrir llaves, cerrar llaves, abrir llaves, cerrar llaves, abrir llaves, cerrar llaves, y acá coloco la primera fila, 2,3, por ejemplo 1,5, y luego le doy clic en presentar. Entonces pues empieza a procesar la información. Acá no la proceso bien porque me faltó colocarle una coma. Le doy clic nuevamente en presentar y ahora sí me procesa bien la matriz. Entonces acá, como puedo ver, pues vamos a borrar este cálculo que yo hice anteriormente. Acá entonces me da la matriz, me da una pequeña gráfica, me indica el número de filas, el número de columnas. Además me va a indicar otros datos como el determinante, la traza, el polinomio característico, los valores propios, vectores propios. Nos va a indicar también, por ejemplo, la forma de diagonalizar una matriz. Ahora, imaginémonos que nosotros no quisiéramos que nos indique todo, digamos, esa cantidad de datos, sino solamente algún dato en específico. Entonces, por ejemplo, nosotros acá vemos la parte de diagonalización. Entonces nosotros podríamos colocar acá diagonalizate y colocamos entonces acá la matriz, digamos 1,2, 5,7 y le damos clic en presentar. Entonces, bueno, esto ya lo debe haber presentado acá en la parte superior, y como podemos ver acá solamente nos va a indicar la parte de la diagonalización de las matrices. Así, digamos, en la red podemos encontrar, en la página de Wolfram Alpha, las distintas funciones que tiene este programa para poder, digamos, usarlas durante la clase. La podemos usar, digamos, para resolver ecuaciones, para trabajar con matrices, para graficar funciones.
Por ejemplo, para resolver ecuaciones, que es lo que acabo de mencionar, lo que bastaría hacer simplemente es esto. Digamos, yo puedo colocar solve y acá coloco, por ejemplo, x al cuadrado más 3x menos 2 igual a 0 y le damos clic en presentar. Una vez que hacemos eso, nos aparece la gráfica de la función donde nos indica, digamos, los puntos de corte, o sea, las raíces, el valor de las raíces, digamos, en su forma con raíces y su forma aproximada. Además, pues nos va a indicar luego, digamos, sobre la recta numérica donde se encuentran esas raíces. Entonces, como podemos ver, esta herramienta es bastante poderosa y pues lo más recomendable sería leer, digamos, más sobre Wolfram para poder usar todas sus capacidades completas. Además de eso, lo que tenemos acá en la plataforma es lo siguiente. Al lado de acá, de donde dice participantes, hay una pestaña que dice activos. Esta pestaña que dice activos es para adjuntar algunos archivos. Lo único que tendríamos que hacer es darle clic al más y nos va a aparecer una pestaña para poder, digamos, examinar los archivos del computador. Le daríamos clic en examinar y una vez que le damos clic en examinar, seleccionamos algún archivo o imagen o PDF o Word del computador. Por ejemplo, yo voy a seleccionar acá una imagen de un enunciado de una pregunta. Entonces, lo recomendable, esto se usa para cuando, digamos, el estudiante sube un taller. Entonces, con algún programa que tengamos podemos recortar, digamos, cada enunciado para subirlo uno a uno y irlo desarrollando conforme se avance en las preguntas. El estudiante, digamos, si es que quiere descargar la imagen o el archivo, pues lo único que tendría que hacer acá es seleccionar el archivo y presionar esta flecha que dice descargar para poder guardarlo en su computador. Ahora, acá hay un pequeño detalle a tener en cuenta. Si nosotros subimos no una imagen, sino un PDF que tiene 2 o 3 páginas, entonces al momento de subirlo, la primera página nos va a aparecer acá y las siguientes páginas del PDF nos van a aparecer en nuevos tableros virtuales, o sea, en nuevas páginas del tablero. Entonces, cuando les aparezca, digamos, acá la primera página y bajen y no encuentren las demás, no se preocupen, lo único que tendrían que hacer es darle clic a las flechas para pasar a las siguientes páginas. Luego de eso, pues también podemos ver acá otros iconos. Un icono de una cámara. Esto de acá es para que puedan activar, digamos, su webcam. No es muy recomendable, más que todo para que tengan velocidad en la conexión. Entonces lo más recomendable es únicamente tener activo acá el micrófono y listo. Ahora, si se les presenta, digamos, algún inconveniente técnico con la plataforma, como por ejemplo que el estudiante no los escucha o ustedes no escuchan al estudiante o no le funciona el micrófono al estudiante o alguna cosa parecida, le pueden dar clic acá donde dice tienes problemas. Al darles clic ahí les va a aparecer un archivo con varias, digamos, pautas donde les van a indicar, digamos, qué se tiene que hacer para solucionar el problema. Ahora, si después de hacer todo lo que indica ahí no se soluciona el problema, pues pueden comunicarse al teléfono de tutoría para pedir ayuda o escribir un correo y pues el coordinador Alberto les estaría ayudando en los problemas o inconvenientes que se les puedan presentar. Una vez que ustedes hayan terminado la clase, pues lo que tocaría hacer ahora es reportar la clase. Entonces, para reportar la clase, lo único que tienen que hacer es clic en el botón que dice reportar. Les aparece dos opciones para indicar las horas que duró la clase. Entonces, en este caso indicaríamos, por ejemplo, 0 con 30 minutos y le damos clic en reportar. Una vez que reporta, bueno, le dan clic en aceptar, le tienen que indicar al estudiante que en su plataforma, en la plataforma del estudiante, en el mismo lugar donde a ustedes les apareció el botón de reportar, al estudiante les aparece el botón de finalizar. Entonces, una vez que ustedes hayan reportado, les deben indicar al estudiante
que dé clic al botón de finalizar para que de esa manera reporte la duración de la clase y además de reportar la duración de la clase, les coloque una nota como tutores, una nota de 0 a 5, y escriba algún comentario o opinión que tenga sobre ustedes respecto a la clase que les dieron. Eso va a servir mucho para poder evaluarlos como tutores y ver cómo, digamos, se desempeñaron o se desenvolvieron en la tutoría que hayan dictado. Acá tienen que tener, digamos, en cuenta que es muy importante que ustedes primero hayan reportado la clase, ya que si no la han reportado, el estudiante no le va a poder dar clic al botón de finalizar. Y bueno, pues estas serían, digamos, como todas las características principales o más importantes de la clase, del aula virtual. Lo que tienen que tener siempre en cuenta pues es mantener activa la flecha verde, saber adjuntar dos archivos básicamente, y usar la herramienta de Wolfram para poder, digamos, realizar la clase de forma adecuada, y no olvidar que cuando escriban con el lápiz pues pueden usar distintos colores para no hacer, digamos, el tablero un poco aburrido haciéndolo todo de un solo color. Bueno, entonces pues sin más, acá terminaría esta pequeña introducción a la plataforma. Espero les sea de bastante utilidad.